No está el senador. Sí, sí está el Ahí está el senador Letelier. senador Letelier, gusto verlo. Gran impulsor de esta iniciativa. Bien, pues. Entonces, Cristian, partamos. Se está instalando todavía, Cristian. Ah. Está en mute, ¿eh? Don Fernando Peralta. ¿Qué hizo don Carlos? Por fin lo veo en algo que no sea el agua. Pero esto ya se metió al agua ya. Nos encontramos nada más que en la piscina nosotros. Claro, ya estamos en el agua con las comunicaciones, pero muy fuertes. Oye, yo a Fernando creo que la última vez que lo vi fue hace como 20 años en una oficina por ahí cerca de Américo Vespucio con Apoquindo, con Las Condes, por ahí. Pero don Cristian, qué gusto verlo. Igualmente, ¿cómo está usted, pues? Bien, pues lo veo a usted muy bien. Aquí estamos. Qué gusto. Ya, ustedes me dicen... Partamos nomás. Partamos, Cristian, porque ya son estamos 7 minutos atrasados. Ya. Bueno, muy buenos días a todas y a todos. Bienvenidos a este diálogo en que vamos a contar con dos exposiciones de Rodrigo Ramírez, quien fue subsecretario de Telecomunicaciones y hoy día presidente de la Cámara de Infraestructura de Telecomunicaciones, con Pelayo Covarrubia, que es el presidente de la Fundación País Digital y además distinguido integrante de la Universidad del Desarrollo, y con dos alcaldesas que nos van a acompañar con la mirada local. Además, felicitarlas porque han sido reelectas las dos, Claudia Pizarro y Jessica Moalín. ¿Ya? ¿Cuál va a ser el esquema de esto? Los primero, tanto Rodrigo como Pelayo van a hacer una presentación para ponernos en contexto, no más de 10 minutos cada uno. Yo les voy a avisar cuando queden 2 minutos. Y posteriormente las alcaldesas van a hacer su planteamiento desde la mirada local de cada uno de sus municipios. Un municipio de la zona sur de Santiago y un municipio rural cercano a la región, en la región metropolitana. Entonces, esa es la forma en que nos vamos a organizar. Posteriormente van a haber preguntas de quienes están participando y para eso, por favor, poner las preguntas en el chat. Digamos, van a ser por escrito, me las van a hacer llegar a mí y yo las voy a plantear en su momento adecuadamente a quien corresponda o bien a los 4 participantes. Para iniciar esto, ponerlo un poquito en el contexto, el CPI tiene como una de las líneas de trabajo hoy día lo que es la infraestructura digital, una infraestructura muy cercana a la gente, pero bastante invisible por lo demás. ¿Ya? Cuando se habla de infraestructura siempre se piensa en las carreteras, en los puertos, en las vías expeditas en las ciudades, ¿no es cierto?, en los puentes. Pero esta infraestructura está tan presente que cuando uno va a hacer alguna gestión en alguna oficina en el banco y se cayó el sistema, algo pasó detrás de esto sobre esta infraestructura y ahí nos damos cuenta de la existencia. Pero normalmente no es así. Sin embargo, debido a la pandemia, este tema nuevamente cobró una relevancia extrema tanto en su forma de teletrabajo como en la educación a distancia. Y este es uno de los temas principales, ¿no es cierto?, que hoy día nosotros podemos tener buena cobertura, pero a lo mejor el acceso no calza con la misma cobertura, y ese es uno de los temas que van a plantear nuestros expositores, y o estás adentro o no estás sencillamente para estudiar a distancia o para trabajar a distancia. Eso, además de lo que ya desde hace tiempo sabemos quienes hemos estado involucrados, de la importancia que tiene para el crecimiento del PIB, la inversión en infraestructura llamada TICS, de tecnología de información y comunicación. Por lo tanto, para el CPI es un motivo de orgullo poder tener este diálogo con dos alcaldesas. Forma parte de nuestro quehacer mirado desde lo que hay que hacer para que se logren las inversiones en infraestructura digital y por lo tanto yo voy a plantear una primera pregunta para los participantes
Pelayo y Rodrigo ya esto lo saben, así que si quieren contestan, pero nos pueden seguir la respuesta, ¿ya? Y es la siguiente: la inversión estimada en infraestructura para tecnología de información y comunicaciones en los próximos años llegará a, y ahí hay 5 alternativas: 100 millones de dólares, 2.000 millones de dólares, 10.000 millones, 25.000 o 75.000. Entonces, para ir calentando los motores y ubicándonos de qué estamos hablando, la petición es a contestar esto y enviarlo, y nuestra gente lo va a procesar y nos lo va a mostrar. Bien, dicho esto y esperando que llegue la respuesta que va a ser mostrada, ¿no es cierto?, concederle la palabra a nuestros expositores, teniendo 10 minutos cada uno. Por favor, Rodrigo, entiendo que tú partes con tu presentación, así que adelante. Tengan ustedes muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Aprovecho a saludar a la alcaldesa. Un placer compartir con ustedes esta mañana. Y te pediría, Cristian, que me interrumpas cuando me quede un minuto, porque suelo exceder el tiempo. Te voy a interrumpir cuando queden 2. Perfecto. Voy a ser bastante rápido y voy a dejar algunas ideas planteadas después para la conversación. Primero, una industria y unas industrias que tienen que tener claro el contexto en que nos situamos hoy día, ¿no? A propósito de un proceso constituyente, en donde a nuestro ver hay 3 cosas que están en juego, que tienen que ver con que Chile definió un nuevo pacto social, un nuevo contrato social, que va a ser precisamente esta ruta de la Convención Constitucional, que apela a un Estado social que asegure ciertos derechos, donde el tema de los derechos va a ser parte de la discusión fundante, y entre ellos el derecho al acceso a Internet y a una sociedad que tiene que prepararse para la sociedad digital, y un nuevo régimen político. Y esto tiene que ver precisamente con un chasis institucional que le dé gobernanza, que le permita al país enfrentar el desarrollo digital a largo plazo. No es algo colateral, sino que es parte medular de la estructura del nuevo Estado, y donde la tecnología y la nueva economía es parte fundamental. Nosotros participamos del Observatorio por la Nueva Constitución, y en ese observatorio, entre los constituyentes, el tema del desarrollo tecnológico, el desarrollo de la ciencia, el asegurar ciertos derechos frente a la tecnología, estaba presente en la conversación. Por tanto, no es un asunto que va a estar de manera marginal, sino que va a ser también un hilo conductor de la conversación de los constituyentes. Eso tiene que ver con que nos vamos a enfrentar a un proceso de creación, de innovación, de cómo el país se da una nueva gobernanza, y donde la definición de una matriz digital va a ser parte de la conversación hacia el año 2030, tomando en consideración lo que es la Agenda 2030, donde tenemos como país, como Estado, varias cosas que todavía dar cuenta, a propósito de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, y que hoy día el paradigma tiene que, ya no se puede definir tal como lo hemos definido hasta ahora, que a partir de las propias industrias, sino que hoy día tiene que tener una relación dinámica a partir de los territorios. Por tanto, también para nuestras industrias presenta un desafío de cómo uno proyecta y hace desafíos a largo plazo. Pero lo vamos a encontrar con otro contexto que tiene que ver con la pospandemia, ¿no? Ya la CEPAL define que nuestra región va a tener un crecimiento negativo de un menos 7,7%. Por tanto, no podemos seguir mirando, o no nos vamos a poder replantear pospandemia tal como lo hemos hecho en tiempos normales, ¿no? Tiene que ser una redefinición a propósito del nuevo contexto que estamos por vivir, y eso con un país bastante golpeado, ¿no? Ya el 50% de los trabajadores chilenos gana de menos de 400.000 pesos, 7 de cada 10 trabajadores ganan 550.000 pesos líquidos, más de 1.200.000 hogares ingresaron al registro social de hogares, es decir, hay más de 6.600.000 hogares inscritos en el registro social. Por tanto, cualquier definición estratégica de esta industria en términos de asegurar mayor accesibilidad, mejor calidad del servicio, mayor penetración, mayor cobertura, tiene que ver precisamente con hacerse cargo también de este contexto. A propósito de la pandemia, la pregunta que uno dice, mira, para cualquier sujeto, estamos en presencia de un laboratorio natural, ¿no?
aquellos que apelan a aplicar todos sus conocimientos y lo que ha aprendido. Estábamos en el momento en plena pandemia, de poder desatar todos los procesos creativos y de innovación que tenía que ver precisamente con lo que ya estaba parte del lenguaje, ¿no? La mayoría de nosotros dice, bueno, la pandemia desnudó desigualdades. Viejo, las desigualdades han estado ahí, ¿no? La desigualdad digital es parte de las desigualdades estructurales, no es algo aislado, sino que es parte. Si uno lo ve, las personas que no tienen acceso a servicios tienen que ver con edad, tiene que ver con género, tiene que ver con territorio, tiene que ver con nivel de ingresos, tiene que ver con competencias, en fin. Por tanto, era el momento de hacer algo distinto. Entonces la pregunta es, bueno, ¿hicimos algo distinto o estamos haciendo distinto precisamente para que nadie se quede atrás? Y es una pregunta que hoy día tiene muy pocas respuestas. Vemos en las noticias, los alcaldes, la alcaldesa han sido ahí protagonistas de ir relevando, ¿cierto?, una situación que tiene que ver con la etnografía propia de los territorios, ¿no? En los datos agregados, Chile sigue manteniendo los mejores niveles de acceso, penetración, cobertura de América Latina, incluso de algunos países, pero el dato desagregado aún tenemos mucho que picar. Nosotros nos hemos acostumbrado a generar datos, pero sin la thick data, sin la descripción densa del dato. A ver, vamos a ir a un territorio, vamos a ver qué está sucediendo con el uso, si efectivamente tenemos que cambiar las formas de medir acceso a Internet u otros usos de las tecnologías. Cuando uno hace un análisis objetivo en algunos territorios del país sobre la cobertura, ¿no?, y la calidad del servicio, no podemos decir, mira, ¿sabes qué? En el país meridianamente está resuelto los temas de 3G. ¿Cierto? Hoy día uno puede hacer una buena llamada de buena calidad. Pero si uno hace una aproximación siguiente, hace un doble clic, efectivamente tenemos un problema aún en la calidad de servicio de algunas redes. Entre ellas, por ejemplo, el de 4G. Este es un mapa que lo conversamos con Claudio en su momento en La Pintana, donde coincidíamos que efectivamente la calidad del servicio en comunas como La Pintana, en materia de poder sostener una buena experiencia del usuario, aún era deficitario. Bueno, ¿cómo empezar a superar estos problemas y cómo los municipios, para nuestra forma de entender el problema, son claves, no son marginales? Esto ya es un asunto de espectro, esto tiene que ver con la gobernanza del territorio, y ahí los alcaldes, sobre todo hoy día que están asumiendo estos 4 años, son determinantes en poder perfilar agendas de desarrollo digital a nivel territorial. Y eso tiene que ver primero en asumir la burocracia interna que hay entre las instituciones del Estado, Serviu, Subtel, el MOP, bienes nacionales, los DOM, y cómo consensuar un modelo que nos permita a nosotros ir superando ciertas trabas que tienen que ver con el despliegue. Todos dicen, mira, ¿sabes qué? De aquí a los próximos 5 años tenemos que quintuplicar nuestro parque de antenas, tenemos que triplicar los cables de fibra óptica precisamente para llegar a dar esa capilaridad a los territorios. Bueno, fundamental en ese entendido es la conversación con los gobiernos locales, con los municipios, para poder disminuir los tiempos. Hoy día en Chile, en promedio, se demora 20 meses en la solicitud de un permiso para desplegar infraestructura. Es decir, si alguna alcaldesa o alcalde tiene hoy día una dificultad inmediata para ir a resolver un problema de conectividad en una industria que está desagregando los servicios, muchas veces existe esta noción de que hay un operador del que tú pagas la cuenta, que tiene el control de toda la cadena de valor, desde la antena hasta la provisión del servicio. Bueno, esa industria hoy día cambió. Esta desagregación te hace tener una industria de infraestructura, que es la que lleva la infraestructura neutra, habilitante, al territorio, donde la competencia se da entre los operadores de telecomunicaciones. Por tanto, lo primero es poder suplir la primera capa, que es el despliegue de infraestructura. Y ahí, obviamente, que si podemos reducir los tiempos en la solicitud de los permisos, estaríamos avanzando. Porque claro, uno le dice a una industria, mira, vayamos a una comuna. ¿Y cuánto se demoran los permisos? Mira, en realidad se demora 1 año 4 meses. Bueno, la verdad que el incentivo de tener un capital detenido en tanto periodo de tiempo desincentiva más que incentiva el despliegue de infraestructura. Comparado con los países de la región, Chile por lejos es el país que tiene el tiempo más alto en la consecución de un permiso para poder desplegar infraestructura. Colombia, México y Paraguay. Perfecto. Bueno, esta es donde las instituciones que participan, los permisos que van hasta de carabineros. Si tú quieres tirar un cable de fibra óptica, tienes que hasta informar a carabineros, a las empresas eléctricas, en fin. Pero me quiero detener en algo que tiene que ver con la inversión.
Ustedes saben que el PIB en Chile el año 2019 era de 282.003 millones de dólares. El presupuesto que hoy día se discute en Chile, el presupuesto del Estado, el presupuesto público, representa el 26% de ese PIB. Estamos hablando de casi 74.000 millones de dólares. Nosotros hemos definido que para superar las brechas de acceso en materia de CAPES, de despliegue de infraestructura, el monto debe estar rondear los 25-26.000 millones de dólares, es decir, 8,8% del PIB. En el último informe del mes pasado, el BID dijo que Chile necesitaba 1,7 mil millones de dólares para poder ir a cubrir las brechas de acceso, es decir, 0,6% del PIB. De ese monto, 500 millones de dólares son para la ruralidad. Bueno, y ahí se desglosa en 5.000 millones para red de fibra óptica, 6.000 millones para expandir aún la red de 4G, 5.800 millones en red de transporte, 6.000 millones para sistemas radiantes y fibra óptica solamente para el despliegue de 5G. Pero la pregunta que un alcalde se tiene que decir, bueno, ¿cuánto cuesta? Si yo hoy día, como una comuna como La Pintana o como María Pinto, donde hay 50.000 viviendas o 5.000 viviendas, ¿cuánto es el valor? ¿No? Si yo quiero darle un acceso de banda ancha a cada vivienda de mi comuna, bueno, eso uno lo puede objetivar. Y eso puede llegar hoy día a 3 millones de dólares si uno dice, mira, un hogar pasado de fibra óptica hoy día ronda entre 100 a 60 dólares por hogar. Entonces, ¿es viable una inversión a partir de los fondos de desarrollo regional, del FIC, o de la inversión pública, donde Chile solamente invierte el 1% de inversión pública en el sector telecomunicaciones, 99% de inversión privada? Es sin duda que esta inversión tiene que aumentar ostensiblemente. Y no solamente en materia de infraestructura a la oferta, sino que también en materia de subsidio a la demanda. Si uno hace subsidio a la demanda cruzado, en donde uno puede desagregar al de infraestructura, le da un subsidio a la oferta para que llegue a la última milla y además le da un subsidio a la demanda para que el usuario pueda acceder a un servicio de calidad de banda ancha, estamos hablando de una nueva generación de subsidios. Y termino con esto, que tiene que ver con... hoy día nosotros hemos cuantificado cuánto vale un buen servicio de banda ancha en lugares de C, D y E de bajos ingresos del país, tomando en cuenta la última encuesta CACEN. Y uno puede concluir que un buen servicio hoy día al hogar se puede dar por 16.000 pesos. Y esos 16.000 pesos tú puedes hacer ese subsidio cruzado que nosotros definimos. Un subsidio a la oferta y un subsidio a la demanda. Y eso se puede hacer en 4 años. Y si uno tiene la definición, puede decir, mira, vamos a invertir como Estado 150 millones de dólares en los próximos 3 o 4 años para poder disminuir en un 80% la brecha de acceso a cobertura y a penetración de Internet en el país. Muchas gracias, Rodrigo, y vamos a presentar el resultado de la primera pregunta, que tiene que ver con lo último que estaba planteándonos justamente Rodrigo en su presentación. ¿Ya? Bueno, podemos observar que o la mayoría sabía o se dio milagrosamente la cuestión estadística de que la inversión ronda los 25.000 millones. ¿Ya? Hay aproximaciones distintas, entre 22 y 25, algunos dicen un poquito más, pero es importante notar que la mitad de los que estamos presentes aquí estimamos cifras distintas a esa. No es una cifra menor. Yo siempre planteo que el ministro Moreno el año pasado, cuando hizo la presentación de un plan de obras públicas, hablaba de 30.000 millones. Aquí estamos hablando de 25.000 millones solamente en el caso de tecnologías de información. Vamos a hacer otra pregunta y le vamos a dar la palabra a nuestro próximo expositor, que es Pelayo Covarrubia. La pregunta la tenemos lista. Yo estoy viendo a Rodrigo. Ahora sí, ahí apareció la pregunta, ¿ya? ¿Qué piensa de la siguiente afirmación? ¿El acceso a Internet actualmente es tan importante como disponer de energía eléctrica? Muy de acuerdo, ni en desacuerdo y muy en desacuerdo. Esa es la pregunta y démosle entonces la palabra a Pelayo. Tiene 10 minutos y adelante. Muchas gracias a todos, muy buenos días. Aprovecho de saludar muy especialmente a Carlos Cruz y gracias por la invitación al CPI y obviamente a Rodrigo, a Cristian, a todos que hemos estado trabajando en este proyecto. Yo creo que, mira, respecto a las dos preguntas, dos comentarios nada más. Respecto a la segunda, sin electricidad no hay Internet. Y ese es un elemento fundante de lo que recién acaba de hablar Rodrigo, así que yo creo que es tan importante uno como el otro, digamos.
Y respecto a la primera pregunta, solo agregar que es muy importante ponerle el tiempo a la inversión. No es lo mismo decir inversión en los próximos 5 años que en los 10, que en los 15, que en los 20. Producto de lo mismo que muy bien hablaba Rodrigo, y yo técnicamente adhiero a todas las palabras que él transmitió. Yo creo que es importante cuando uno habla de Internet para todos y cómo lograrlo, que es la pregunta que nos hicimos de alguna manera, tener alguna reflexión, algún diagnóstico, un diagnóstico que nos permita de alguna manera entender dónde estamos y hacia dónde vamos. Y yo creo que eso es fundamental. Nosotros desde Fundación País Digital llevamos 21 años trabajando por empujar una economía digital en el país, y yo personalmente llevo 10 años. Y he vivido distintas administraciones. De hecho, me tocó trabajar con Rodrigo en su época de subsecretario de Telecomunicaciones. Y acá es re importante que analicemos cómo lo ha hecho el país en esta industria. Porque naturalmente son industrias distintas. Yo puedo hablar, por ejemplo, como bien tú planteabas, Cristian, de la industria eléctrica. O puedo hablar, como Carlos sabe muy bien, de la industria de las concesiones. O puedo hablar de las industrias de servicios sanitarios. O puedo hablar de la industria de agua. Entonces la pregunta es, en esta industria, ¿cómo está Chile? ¿Cómo hemos estado? ¿Cuál ha sido el desarrollo que hemos tenido durante la última década? ¿Y cómo nos comparamos con Latinoamérica y con la OECD? Yo creo que ese es el primer análisis que uno debe tener antes de entrar en el detalle más pequeño. Y naturalmente, si hemos visto, y por eso les pongo esta lámina, es una industria que ha venido creciendo con mucha fuerza. Y eso es una buena noticia para Chile. Muchas veces nosotros en Chile vemos el vaso medio vacío, y nos olvidamos también de mirar el vaso medio lleno. Y yo creo que acá es muy importante que seamos capaces de reconocer lo que se ha hecho en Chile en 20 años en una industria como esta, y mirar cuáles son los desafíos que tenemos y en qué hemos estado bien. Y acá, naturalmente, si yo analizo los últimos años, el crecimiento que hemos tenido en las redes fijas ha sido sorprendente. O sea, en el último año, producto de la pandemia, uno podría decir, o producto del desarrollo de las compañías, hemos crecido en más de un 10%. Estamos llegando al 61% de los hogares en redes fijas. Y en el tema móvil, como ustedes saben, en los accesos 4G, bueno, ya pasamos hace rato el 18 millones de habitantes. Hoy día estamos en el 100% técnicamente de Chile en lo que es conectividad móvil. Entonces, cuando me comparo con Latinoamérica, nos damos cuenta que somos líderes absolutos en Latinoamérica. Y cuando me comparo con los países de la OECD, estoy en la mitad. Y obviamente hay países que nos llevan una ventaja infinita. Japón, por ejemplo, en redes fijas, España en redes fijas, y que son proyectos que tenemos que mirar, y otros en los cuales nosotros como país hemos estado muy por sobre ellos. Entonces, lo importante en realizar este diagnóstico es que si uno mira la penetración de la tecnología en los últimos 10 años, en Chile hemos logrado una penetración que es muy importante a nivel mundial. Y ojo, hoy día más del 90% de esta penetración se hace con smartphones. O sea, tenemos teléfonos de última línea que nos están permitiendo una conectividad. Entonces, la pregunta que uno se hace es, ¿esto es suficiente? Porque eso es el vaso medio lleno. Por supuesto que no. Y aquí les planteo, obviamente, las miles de brechas que nosotros estamos trabajando y teniendo como país. Y esas brechas son muy importantes que seamos capaces de analizarlas. No me voy a detener acá a la luz de la inversión. Creo que Rodrigo la presentó muy bien. Nosotros hemos tenido una inversión permanente en torno al 20% de las ventas como industria, que es un estándar mundial, ojo, en un mercado oligopólico regulado como es el caso chileno, en que se ha ido cambiando el modelo, que se ha ido desintegrando su integración vertical que tenía, pero naturalmente hemos tenido, y lo hemos hecho bien, hemos logrado como país una penetración de Internet en torno al 100%, y el desafío más importante que tenemos hoy día va más bien por las redes fijas. Ahora, ¿por qué les pongo esta lámina? Porque si ustedes miran las últimas licitaciones en la última década, el país tenía muchas localidades que son muy pequeñitas, y específicamente pongo estas para que veamos la dificultad de la densidad del país y de la geografía del país. Cuando yo miro Chile y miro la realidad nuestra, no es la misma que la realidad española, por poner un ejemplo. Y aquí me doy cuenta que el país ha hecho un esfuerzo importante en más de 3.000 pequeñas localidades que tienen menos de 100 habitantes en darles conectividad móvil. Ojo, conectividad móvil que es más simple de entregar que una conectividad fija. Por lo tanto, estoy llevando la conversación hacia el concepto que hemos conversado mucho con Cristian y con Carlos y con Rodrigo, que es cómo vamos a llegar a ese último 80% de brecha, que va a ser una brecha geográfica, que va a tener brechas socioeconómicas, que va a tener brechas educacionales, que son muy importantes.
Hoy día, sin duda, el gobierno está haciendo un esfuerzo, así como lo hicieron administraciones, también la de Rodrigo, la de Pedro y anteriores administraciones, en donde, ¿cómo vamos a tratar de ir conectando? Hoy día hay distintos proyectos que están trabajando por la capilaridad. Vemos, obviamente, tremendas backbones o estructuras, digamos, de fibra que se están desarrollando a través de subsidios públicos. ¿Son estos suficientes? No, probablemente tenemos que empujar con mucha más fuerza otra línea de subsidios que nos pueda permitir ir uniendo de mejor manera este trabajo público-privado que se ha desarrollado en la última década. ¿Es necesario desarmar todo el modelo que hemos tenido? No, yo creo que este es un modelo que ha sido tremendamente eficiente para nuestra realidad de país, con nuestro ingreso per cápita y con nuestras capacidades que hemos tenido en los últimos 20 años. Hemos visto cómo hoy día se está trabajando, y agradezco estas dos láminas que las traje del Ministerio de Transporte, específicamente de la ministra Gloria Hood, en donde ella está proponiendo de alguna manera proyectos de última milla en que vayan juntando, uniéndose a nivel comunal, a nivel local, a nivel regional, con inversiones públicas e inversiones privadas que permitan este trabajo. Nosotros desde Fundación País Digital hemos venido con mucha fuerza, empujando que no solo se trata de conectividad, porque una de las grandes brechas que hemos visto de por qué muchas veces llegando a la conectividad y habiendo capacidad económica, no hay interés, es porque hay otras brechas. Por eso les traigo este estudio que nosotros hicimos durante el año pasado, para poder determinar a distintos niveles por qué tú te conectabas o no de manera digital. Y naturalmente cuando yo miro esta línea y veo y evalúo cada uno de sus indicadores, obviamente en una base de infraestructura, pero luego veo la adopción tecnológica, veo el capital humano, ojo que este es elemento fundante de una sociedad digital, veo las necesidades básicas si están cubiertas o no. Vamos a conversar con la alcaldesa y tu pregunta era muy buena, Cristian, en eso. Para la alcaldesa es más importante la electricidad o la internet, o es más importante el servicio básico, o es más importante las APR, las aguas potables rurales. Entonces, ¿cuáles son las prioridades? A veces uno quiere el todo, pero no puede todo, porque sabemos de la escasez de los recursos. Vemos la facilidad que hay para el comercio en el país, o las inversiones privadas y gubernamentales, y en base a todas estas materias, nosotros ranqueamos el país. Y así como tenemos tremendas diferencias a nivel mundial, vemos también diferencias a nivel país. Ustedes pueden ver ahí el distinto ranking. La región metropolitana lidera esta, seguida por Antofagasta, pero tenemos el caso de la Araucanía, o el caso del Maule, el caso de la región de O'Higgins, cómo tienen tremendas falencias. Ojo, falencias no solo en conectividad, sino falencias, como les comentaba recién, en distintos de estas líneas en infraestructura, en capital humano, o que tienen necesidades básicas más importantes para esa población que las redes de fibra que nosotros tenemos. Y por lo tanto, nosotros, como país digital, hemos empujado... ¿Sí? Te quedan 2 minutos. Perfecto. Hemos empujado con mucha fuerza el tratar de disminuir estas brechas educacionales, urbanas, rurales, socioeconómicas, etarias, de género. Ojo, de las de género se dan desde el mundo del estudio, y qué bueno tener dos alcaldesas acá, porque nos ha costado mucho en el mundo tecnológico invitar a mujeres a participar de este mundo. Entonces nos damos cuenta de que las brechas están a nivel país, están a nivel mundial y están a nivel local. Y también nos damos cuenta que estas brechas son muy importantes en cómo la gente es capaz de usar las tecnologías. Fíjense la diferencia en cuanto al uso del entretenimiento, y esto es un gran tema que tuvimos que ver el año pasado, versus el uso de las compras y el e-commerce, o el uso de la banca, que es un tema tan fundamental para las pymes sobre todo, o en el mundo de la educación formal. Fíjense este dato. Nosotros que hemos empujado con mucha fuerza lo que es la hoy día hablamos de teletodo, teleeducación, teleasistencia, telemedicina, etcétera, teletodo hablamos en País Digital, pero mírense las diferencias que ustedes ven rápidamente al analizar los distintos usos de Internet. Y naturalmente eso se muestra según distintos rangos etarios, según rural o urbano, según deciles económicos, y naturalmente nuestra preocupación son los más bajos deciles desde siempre, y eso es lo que hemos estado trabajando, porque se muestra en todas las líneas, educacionales, comercio, seguridad, etcétera, la dificultad que esto tiene. Entonces, para terminar, solamente agradecer la invitación que me han hecho. La idea, según me explicó Cristian, era poder mostrar una presentación para poder reflexionar respecto al futuro en cómo vamos a llegar a este 100% de conectividad fija y 100% de conectividad móvil. Muchas gracias, Cristian. Gracias, Pelayo. Y vamos a mostrar el resultado de la segunda pregunta. Vamos a hacer una tercera pregunta y le vamos a dar la palabra a las alcaldesas. Bueno, aquí se repartió entre las dos primeras, ¿no es cierto? Lo cual a mí por lo menos me alegra mucho, porque
en mi área principalmente, ¿ya? Que están muy de acuerdo y de acuerdo en que hoy día el acceso a Internet es tremendamente relevante. Dadas las cifras que mostraba Pelayo anteriormente, sin pandemia, ¿no es cierto?, posiblemente la mayor actividad ha estado siempre ligada al tema de juegos, que tiene que ver además, y redes sociales, que tiene que ver además con la forma en que nos conectamos, porque para poder trabajar, para poder educarse, para poder enseñar, necesitamos no una pantallita chica de un celular, sino que posiblemente una pantalla asociada más bien al tamaño de un notebook o de un computador en la casa. Y eso tiene que ver al final con lo que plantean nuestros dos expositores en términos de que es distinta la cobertura que el acceso. Yo puedo pasar por fuera de la casa con fibra óptica, pero a lo mejor ese salto desde la fibra óptica hasta dentro del hogar no está presente por distintas razones. Voy a saludar primero, se me había pasado, no lo había visto, lo acabo de ver. Tenemos al senador Juan Pablo Letelier con nosotros también, lo cual también me alegra mucho porque ha habido una interesante discusión en el Parlamento respecto de un proyecto de ley para hacer que Internet también sea un servicio público. Así que bienvenido, senador. La siguiente pregunta que quiero hacer antes de darle la palabra a Jessica Moalim, ¿ya?, es, ¿sabe cuántas comunas de la región metropolitana son consideradas en situación crítica o en alerta por acceso a Internet por la Subsecretaría de Telecomunicaciones? No sé si estamos hablando de la región metropolitana, ¿eh? Ninguna, 2 o 3, más de 5 y menos de 10, más de 10 no sabe, ¿ya? Y dicho eso, que puede que nos cause alguna sorpresa la respuesta, vamos entonces a escuchar la intervención de nuestra primera alcaldesa, Jessica Moalim. Entiendo que es con M al final. Así que adelante, alcaldesa. Vamos a colocar aquí compartir pantalla. Bueno, ¿se ve? Muy bien. Sí. Y, bueno, dar las gracias a quienes tuvieron la mirada de colocar a dos comunas con diferentes morfologías y obviamente también densidad demográfica. El tema de la conectividad para María Pinto ha sido una de las grandes demandas y de las grandes deudas con la comunidad, una comunidad que hoy día está absolutamente en oscuro en nuestra comuna. Por eso cuando la pregunta que hizo nuestro anfitrión respecto a si qué es lo que es más importante, la luz o la conectividad, la verdad es que ambas van de la mano, ya que hoy día el que no está conectado no está iluminado. Quisiera colocar en el tema el diagnóstico general. La pandemia ha puesto a prueba a todo nuestro país, y obviamente incluyendo los servicios todos, especialmente el de telecomunicaciones. Se ha visto este crecimiento exponencial del tráfico a Internet, tanto en la red fija como en la móvil, producto del confinamiento que modificó el trabajo presencial de toda la comunidad, y obviamente una de las situaciones más importantes, el tema de la educación online. Lamentablemente las políticas públicas no focalizaron lo que significa para comunas rurales, como es el caso de las 18 comunas rurales de la región metropolitana que están configuradas a través de la asociación AMUR, Asociación de Municipios Rurales. La tremenda carencia que significa esta falta de conectividad. Nosotros como AMUR lo hicimos saber hace mucho tiempo y presentamos un proyecto de fibra óptica que iba a ser financiado con el Fondo Espejo del Transantiago, donde estábamos dispuestos a priorizar nuestros recursos de inversión pública en general para poder iluminar las comunas rurales, que son 18. Ese proyecto fue aprobado y finalmente capturado por el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, transformándose en un gran proyecto de fibra óptica que abarcó 83 comunas, dejando, ¿cierto?, en espera, dada la envergadura de la licitación, al poder avanzar. ¿Qué significa eso? Significa que
Hoy el crecimiento de la utilización de nuestra fibra o de nuestra ADSL está absolutamente en desmedro de la necesidad de nuestra comunidad, lo que impidió poder educar a nuestros niños con la calidad que se requiere para poder disminuir las brechas de la pobreza. Y quería también tomar las palabras de Pelayo respecto a lo que significa la telemedicina. Hoy día María Pinto es una comuna que tiene una población fija de 15.000 habitantes y puede llegar a tener 25.000 habitantes, ya que es una comuna que tiene un mercado agrícola muy importante y por lo tanto en los tiempos fuertes de la agricultura la población puede llegar a doblar. Respecto a eso, obviamente que el uso de la tecnología desborda producto de la capacidad instalada. Yo les puedo asegurar que durante por lo menos los últimos 10 años no ha habido ni una inversión privada en esta comuna que no haya sido desde el bolsillo o del Estado a través de los municipios o de los privados para poder lograr hacer sus negocios. ¿Qué es lo que ocurre con eso? La brecha de la pobreza se hace mucho más ancha y por lo tanto estamos a 45 kilómetros de la región, digamos, de la matriz de la región de la Torrentel, como siempre se dice, y hoy día estamos más lejos que nunca, porque si vamos a Contulmo, que queda en el sur de Chile, y que tiene 5.000 habitantes, todos tienen una conectividad al 100%, pero se han olvidado y el discurso político es muy bonito, pero lamentablemente con la baja rentabilidad que tiene un territorio tan grande como es María Pinto, 393,5 kilómetros cuadrados, obviamente las grandes empresas no tienen ningún interés en invertir. Hoy día estar conectado a internet es un lujo. No, no es un lujo. Para nosotros es un lujo. Pero cuando hicieron la primera pregunta, ¿qué es lo que es más importante, la luz o la conectividad? Obviamente que están a la misma par. La conectividad es una herramienta fundamental hoy día para reducir la brecha de la pobreza. Y eso en María Pinto cada día es más difícil. Actualmente la situación de la pandemia nos ha permitido visibilizar esa falencia, ya que no podemos acceder a un servicio de calidad, y así confirmamos efectivamente la gran deuda digital de las empresas privadas con el mundo rural y con la educación de los ciudadanos más vulnerables de este país. Durante estos años yo he sido testigo y todo mi equipo del pésimo servicio otorgado por las compañías tradicionales, que venden un producto que no tienen, pero no se les olvida cobrar la cuenta. Han dañado la educación pública rural, también la economía local, los trabajos a la distancia. Nuestra gente ha perdido sus trabajos producto de la no conectividad, pero la boleta de pago llega todos los meses. Obviamente que también llega la boleta de pago a nuestra municipalidad. Al no lograr la conexión digital, se hace imposible hacer educación a distancia. Por ende, el Ministerio de Educación debe replantear esa situación, ya que estamos viendo que la inversión que ustedes plantean sin fecha, y que son miles de millones, ¿cierto? No tienen ni territorio ni plazo. Y por lo tanto, eso es hablando coloquialmente, es un bonito discurso, pero es poco viable. Según la Subtel en la comuna de María Pinto existen 150 conexiones, 150 conexiones a internet fija a diciembre del 2020, versus lo que informa la región metropolitana con 1.8 mil conexiones, con 1.800.000 conexiones. Quiere decir, María Pinto tiene 158 conexiones. Como municipalidad, el año pasado nosotros desarrollamos a través de un proyecto de infraestructura pública, Fondo Subdere, un proyecto que cubría por 30 minutos los usuarios en 77 puntos de plazas, áreas verdes, espacios como sedes sociales, para conectar gratuitamente a la comunidad en forma de facilitar el acceso a los trámites online. Esa red
podría haber llegado a crecer y mejorar el acceso a los servicios públicos, pero los recursos municipales no alcanzan para satisfacer la necesidad de la conectividad de nuestra comunidad. Yo quiero mostrarles aquí que reiteradas veces hemos solicitado a la Subtel poder cobrar, exigir los planes de inversión a las empresas privadas, y ustedes pueden ver la baja conectividad que presenta en las pruebas realizadas, que no lograron superar el 30% de los intentos de conexión a los servidores nacionales. No es un tema, no es una suposición, hoy día tenemos datos duros. Y ahí yo les hice llegar, ¿cierto?, en la presentación, que WOM hoy día tiene un 29,73% de los intentos de conexión a nivel nacional y un 26,67% de la conexión internacional, versus el 100% que deberíamos tener, ya que pagamos la cuenta según los planes que firman los contratos. Aquí podemos ver a Claro que tuvo un 35,29% de los intentos de conexión al servidor nacional y 34,29% de los intentos de conexión internacional, versus un 100%. Aquí podemos ver a Entel, que tuvo un 16,67% de conexión a nivel nacional, ¿cierto?, del servidor, y un 40,9% a nivel internacional. Y, por último, Telefónica, 17,24% y un 44,33% a nivel internacional. La verdad es que yo, sinceramente, encuentro que esto es una vergüenza nacional. Voy a volver a la pantalla. Aquí, reanudar. Aquí. Ahí sí. Ahí sí. Voy a reanudar y poder tener una conversa cara a cara. ¿Cuántos minutos nos quedan? Respecto a... 2 minutos. 2 minutos. Con 2 minutos tengo para decir que, aprovechar que está Letelier, el senador Letelier, que como senador, ¿cierto?, tiene el Senado y el Congreso una gigantesca deuda con el discurso político digital. Hoy día, no tener conectividad es como no tener transporte, que también es una tremenda brecha en la comuna de María Pinto. Las políticas públicas no pueden continuar cubriendo, ¿cierto?, el no interés de la empresa privada, porque no nos da oportunidad de crecer. Para poder crecer es necesario distribuir bien los recursos públicos. Muchas veces vemos grandes obras en lugares inhóspitos, donde no existen ni siquiera viviendas, pero María Pinto, estando a 45 kilómetros de la provincia de Santiago, de la Torre Entel, no ha tenido una inversión privada faltándole el respeto a la comunidad, porque los planes se venden igual. Por lo tanto, la fiscalización del ministerio y la falta de interés del empresariado, ¿cierto?, de las grandes empresas de telefonía y comunicación digital de nuestro país, tienen una deuda pendiente igual que el Estado. Por lo tanto, María Pinto hoy día, gracias a la pequeña población que está dispersa, no es de interés ni público ni privado en la inversión que requiere para poder crecer en igualdad. Esa es la realidad y la deuda histórica que esta comuna, que alimenta a nuestra región y que aporta al PIB a través de la comercialización de sus productos, exige, ¿cierto?, a las empresas privadas y también al gobierno, al Estado, a quien le corresponde estar donde la empresa privada no quiere estar, porque para eso existe el Estado. Cuando no existe interés de la empresa privada en entregar un servicio porque no somos rentables, el Estado debe estar presente, y hoy el Estado está en deuda. Muchas gracias, alcaldesa, y muy en la línea de lo que es el titular de nuestra reunión, ¿no es Internet para todos, cómo lo logramos. Tenemos que apuntar en esa dirección.
No sé si tenemos las respuestas a la pregunta. Antes de darle la palabra a la alcaldesa Claudia Pizarro de la comuna de La Pintana. Bueno, aquí en realidad la correcta es en la tercera, ¿no es cierto? Más de 5 y menos de 10, un cuarto de la población. Afortunadamente hemos creado inquietud, por lo tanto nadie dijo que ninguna, o sea, era de sospechar que habían algunas. Voy a responder, las voy a enumerar ya. Estas son las comunas urbanas nuestras, ¿no es cierto? De las 4 críticas, la primera que aparece en la lista de la subtel es La Pintana, Cerro Navia, Los Espejos y San Ramón, ¿ya? No es muy sorprendente la ubicación geográfica de estas comunas, ¿no es cierto? Y la composición socioeconómica de la población. Y las que están en alerta son Loprado, Recoleta y San Joaquín. Entonces tenemos entre las críticas, que son 4, y las en alerta 3, 7 comunas que están por debajo de lo que sería el mínimo esperable desde el punto de vista de la autoridad de gobierno en el área de las telecomunicaciones, que es la Subsecretaría de Telecomunicaciones. Así que, disculpa. ¿Perdón? No has nombrado a María Pinto. No, es que dije que eran las urbanas, ¿ya? No, dije que pero eran no puede ser, porque una vez más, la región metropolitana tiene 52 comunas y tú has demostrado empíricamente, ¿cierto?, que las comunas rurales para ustedes no existen porque no es rentable. Y ni siquiera has colocado, respecto a lo que te acabo de mostrar con porcentaje y con mediciones reales, la situación de oscuridad que se encuentra en la comuna de María Pinto. Por ende, en realidad, es una falta de respeto lo que acabas de hacer. Tengo Alcaldesa, perdone si usted lo considera una falta de respeto, pero no. Justamente lo que hemos procurado al invitarla a ustedes a incorporar a las comunas rurales a esta discusión, porque lo que yo he mostrado sencillamente son los datos de la subsecretaría, no son los datos míos. Entonces, eso es lo que estamos construyendo, y démosle la palabra a la alcaldesa Claudia Pizarro y después continuamos la conversación. Muchas gracias. Claudia. Sí, buenos días a todos. Voy a compartir pantalla. ¿Están viendo? No. Se está cargando, alcaldesa. Es lento el internet. Estamos en La Pintana. Y eso que tengo... Oh, es demasiado lento. No sé qué pasa. Ahí sí. Ahí sí. Ah, ya. Mientras se sube la presentación, recordar que también estamos transmitiendo esto por streaming en el canal de YouTube del Consejo de Políticas de Infraestructura CPI, ¿eh? Para quienes pueden correr la voz o quienes se interesen en verlo también por streaming. Ahí se está compartiendo, alcaldesa, así que... Ahí está. Ahí está ya en pantalla extendida. Sí. Ay, pucha. Vamos a empezar desde el principio. Ya. Bueno, ustedes saben, primero que nada, saludar a todos. Mi nombre es Claudia Pizarro, alcaldesa de la comuna de La Pintana, y como todos ustedes saben, es una comuna con más de 177.000 habitantes y una densidad poblacional muy alejada del desarrollo urbano. Y ustedes pueden ver ahí que la comuna Oriente se demora 34 minutos en llegar a su lugar objetivo, la comuna de La Pintana 120 minutos. Los inscritos en atención primaria
En la comuna de La Pintana son 142.000 personas, y en otras comunas son 70.000 personas. El presupuesto es 145.000 el per cápita, y en comunas del sector oriente 1.148.000 pesos anuales. Por lo tanto, hay una gran diferencia. En seguridad pública, tanto como en educación, en salud, en transporte, los estándares son muy distintos. Y por eso nosotros vemos que hay una gran esperanza en construir una ciudad justa, una ciudad para todos. Y esto pasa por mejorar y compararnos con otras comunas, ¿ya? Tenemos carencias en el ámbito de transporte, de conectividad, y diferencias con las comunas de barrios que están ubicados en el sector oriente. Nos demoramos casi 3 veces más en el traslado diario, tenemos una alta demanda en todos los servicios municipales, como acabo de contarles. Por ejemplo, atendemos el doble de personas en salud. Efectivamente, contamos con muy pocos recursos, ya lo ha manifestado la alcaldesa de María Pinto. La misma realidad de María Pinto, la misma realidad que tiene la comuna de La Pintana, por lo tanto concuerdo con ella absolutamente. Por lo tanto, no es extraño que constantemente manifestemos que nuestra ciudad es injusta. Es injusta en materia de seguridad, de áreas verdes, de internet, de servicios públicos, de transporte, de salud, de educación. Y ahora, en el contexto de pandemia y confinamiento, se ha agudizado toda esta brecha, además porque no hay acceso a internet. Y comenzamos a nivelar la cancha. Si comenzamos a nivelar, la Subtel nos indica que estamos en situación crítica, y en esta materia, y el 69% de los hogares no tiene conexión de internet domiciliaria, ¿ya? En medio de un estudio nos ponía a nivel de África en cuanto a la conectividad, y estamos en Chile. Walkie tiene 2,9 operadores y La Pintana 3 operadores. Eso es el 8,1% de crecimiento y el 31% de hogares con banda ancha. Por lo tanto, para nosotros es muy importante avanzar en esta materia. Ya no tenemos conexión a internet domiciliaria, y esto lo ha publicado la Subtel en el 2020, ¿ya? ¿Qué efecto tiene no tener internet? Es un efecto esencialmente hoy día, que hoy vemos que con mucha tristeza, que hay un desnivel en la educación. Hoy día sabemos que los niños no están mejorando sus contenidos, no están aprendiendo, y lamentablemente lo estamos pasando de curso, ¿ya? Y eso es en la mayoría de las comunas donde han tenido que enseñar a través de internet. Otra cosa que hemos percibido, que a través de los que se pueden conectar, lo que sucede es que los niños están haciendo otra cosa. Hoy día los profesores tienen que esperar que llegue su papá o su mamá con el teléfono para poder hacer clases en la noche. Y eso no puede ser. Hay un problema de acceso a servicios. Cuando
cualquier trámite, te dicen haga su trámite en línea. Y bueno, si no hay internet, simplemente no puede hacer el trámite. Estoy segura que un montón de gente que estuvo realizando las filas para retirar su 10%, mucha gente era de las comunas donde no hay acceso a internet. Los temas de la velocidad también son temas bastante complicados, ¿ya? Y finalmente hoy día eso nos provoca un problema que significa que hoy día abortan cualquier trámite a través de internet. Hay un déficit también en lo que significa el teletrabajo. La gente de nuestras comunas, donde no hay la posibilidad de conectarse, simplemente lo que tienen que hacer es ir a trabajar. En muchos hogares, los trabajadores y las trabajadoras ha sido imposible conectarse para teletrabajo desde sus hogares. ¿Qué proponemos? Nosotros proponemos hacerle frente al mercado que nos discrimina. Yo aquí concuerdo con la alcaldesa de María Pinto y sentimos, lo que sentimos de parte del mercado es que el mercado nos discrimina y discrimina a todos los habitantes que hay en una comuna. Este no es un tema ideológico, este es un tema que no nos sienten rentable. Y lo que proponemos es que a través de cooperativas de internet, mi gestión busca promover este modelo de economía social y quisiéramos apoyar también la creación de cooperativas de internet, donde la misma comunidad sea parte de su proyecto de negocio que solucione la demanda de nuestros vecinos. Hay algunas experiencias como Telcop, que está en regiones hacia el sur, que ha experimentado también este modelo de negocio de forma exitosa y no es algo nuevo. Creo que nosotros debemos copiar estas buenas prácticas que existen en otros lugares. Finalmente, y a propósito de esta nueva oportunidad que nos abre la nueva Constitución, yo quisiera aprovechar de agradecer esta oportunidad de que nos inviten y no sé, yo tengo una gran esperanza en que la nueva Constitución nos sumará a que más voces que pretenden mejorar lo que es en términos de justicia y derecho a tener un internet como un derecho y no un privilegio, es que vemos la posibilidad de mirar el internet como un servicio público. Nos decía hace poco Pelayo que es más importante si la energía o el internet. Yo concuerdo con Jessica que ambas, que la energía, que la luz, que el agua son importantes. Hoy día debemos ver el internet no como un privilegio, y lo que sentimos hoy día lamentablemente es que es un privilegio, y ahí hay culpa del Estado que no exige a las empresas ya que den un buen servicio a los clientes, porque los clientes están pagando, no están pidiendo que le regalen algo, están pagando. Y lo que nos están entregando, y lo que nos están entregando es un mal servicio, Y el Ministerio de Telecomunicaciones no tiene herramientas para obligar a esas empresas a dar un buen servicio, porque no están en los contratos, simplemente es eso. Asimismo, la posibilidad de mirar el internet como un servicio público nos permitirá pensar en generar mecanismos de subsidio a las familias que lo requieran. Ojo,
No tenemos que esperar 10 años a tener una nueva constitución. Yo creo que esto debe estar garantizado en la nueva constitución, pero hoy día el gobierno, el Estado, y debe haber una ley que nos permitan que a estas familias se le garantice un subsidio para quienes lo requieran y así subsidiar, así como se subsidia el agua potable, pucha, que se subsidie también el Internet. Así debemos hacer un esfuerzo para acelerar también los permisos, que me parece que Pelayo fue quien lo mencionó. Si de nosotros depende, podríamos acelerar los permisos, que según él se demoran 1 año o 4 meses. Bueno, si de eso depende que este municipio acelere ese paso y lo reduzcamos a 6 meses, yo estoy dispuesta a eso, acelerar los permisos, pero no nos podemos quedar en solo denunciar este tema. Hay que hacer algo y hay que hacerlo pronto, porque yo hago un llamado a las empresas a invertir y dejar de discriminar a los pintaninos y las pintaninas para que pronto podamos salir adelante. Yo los llamo a ponerse en esto, en lo que necesitamos una comuna para todos y una ciudad justa. Muchas con los gracias, mismos derechos. alcaldesa. Vamos a tener la oportunidad de intervenir de nuevo. Voy a partir con las preguntas que han llegado. Y justamente la primera, aquí no sé si Pelayo o Rodrigo, quien la puede responder. Justamente la primera pregunta es, ¿por qué se demoran tanto los permisos en Chile? Voy a contestar yo. Bueno, ambas alcaldesas dicen algo que es cierto, que es una cuestión de percepción y no hay que sorprenderse, porque tal como yo decía en la presentación, acá el Estado y los municipios tienen un papel importante. Quiero contar 2 experiencias a propósito de lo que decía el alcalde. El alcalde de Alicantén dijo, hace 4 años dijo, mira, ¿saben qué? Yo vivo aquí en la costa, todavía estoy afectado por el tsunami, soy una de las comunas más afectadas, y sí, efectivamente, no soy atractivo. Bueno, ¿por qué yo como municipio no puedo generar mi propia infraestructura pública? La actual reglamentación me impide a mí poder generar con inversión pública mi propia red, y que quieran, vengan a competir, pero yo como municipio soy dueño de la red. Y un proyecto emblemático junto con de Calgary en Canadá, donde los municipios pudieron hacer proyectos de inversión pública precisamente para corregir aquellas zonas que, entre comillas, se declaran de falta de interés. Por tanto, lo que dice la alcaldesa no es nada del otro mundo y no hay que asustarse. Efectivamente, hoy día el paradigma tiene que ver con eso, de cómo los territorios se apropian, se empoderan y generan precisamente en pro de sus habitantes aquellas facilidades para generar equidad territorial. Lo que decía la alcaldesa de María Pinto, lo mismo. El año 2017 presentamos el proyecto que ella menciona, 5.924 millones de pesos para las 18 comunas que cubrían 160 localidades junto con la MUR. Fue el año 2017. La semana pasada, el año 2020, seguíamos defendiendo el proyecto en el gobierno regional. Mira el tiempo que ha pasado. Incluso la tecnología ya evolucionó. Los modelos de cooperativas se están haciendo en Chile a través de precisamente la AEPR, en Niribilo, en San Javier, en Lora, en Licantén, y hay varias experiencias. Por tanto, en vez de uno debiera promover precisamente que darle soluciones creativas e innovadoras a todos esos ciudadanos que han estado esperando por décadas o por mucho tiempo, ¿cierto?, mejorar su calidad de acceso a Internet. Ahí está el senador Letelier respecto de lo último que planteaba, respecto de una de las cosas que planteaba la alcaldesa de La Pintana al final y la pregunta, el tema de los permisos. ¿Ya? Ella decía que se puede trabajar en eso, entonces en ese punto preciso, medio minuto para poder avanzar a las preguntas siguientes. ¿Ya? ¿Por qué se demoran y qué se puede hacer? No hay homogeneidad en los criterios, no hay homogeneidad entre lo que opina el director de obras municipales, el MOP, el Ceremi de Bienes Nacionales, en fin, intervienen tantos
administraciones públicas que no hay una armonización. Entonces, si coincidiéramos en que la tramitación o la burocracia fuese de todas iguales, no en 365 comunas de manera distintas, porque no es lo mismo una comuna que otra comuna, por tanto, esa sobreburocracia o esos permisos precisamente porque no hay armonización de criterios. Y eso es un desafío que lo dice varios estudios que se han levantado hasta ahora. Entonces, ese es el primer tema de la desburocratización y armonizar los criterios entre las instituciones que participan. Muchas gracias. Vamos a la pregunta siguiente, y se la voy a hacer a Pelayo. ¿Ya? Y la pregunta es si la inversión que se ha mencionado, ¿ya? Es privada, pública, o una mezcla, o dónde, si es privada, dónde ha invertido, dónde tiene que invertir el Estado. Gracias, Cristian, y gracias a la alcaldesa. La verdad que no saben cuán de acuerdo puedo estar con ustedes. Llevamos 21 años de una fundación empujando las mismas materias y nos promueve y nos llama a la brecha digital más que nadie. Y yo siento que lo que ustedes plantean es un llamado y una alerta enorme a tratar de acelerar cada vez más, en la medida de nuestras capacidades como país, la demanda que ustedes están teniendo de sus ciudadanos. Yo creo que eso es fundamental. Y lo que pasó con el laboratorio COVID, sin duda, es que nos dimos cuenta de que se aceleró la transformación digital que Chile está viviendo y que ustedes como municipio están viviendo. Respecto a tu pregunta, Cristian, lo hemos visto en los gráficos que les mostré, digamos, técnicamente el 95% de la inversión que hay en Chile ha sido privada. Es decir, hemos tenido en esta industria una inversión privada a través de un modelo regulado de competencia. Entonces, naturalmente hoy día, en los últimos años, y creo que la administración de Rodrigo anterior partió con ese buen proyecto a través del FDT, el Fondo de las Telecomunicaciones, de darle un ingreso mayor a ese fondo para poder abarcar nuevos proyectos que fueran de primera prioridad en Chile, entendiendo que es muy difícil priorizar, porque las necesidades son muchas, como hemos visto. Acá hay dos ya comunas que nos muestran una realidad. Cuando los recursos son escasos, ¿quién priorizo? Priorizo una, priorizo la otra, tengo la capacidad para las dos, y cuando tengo 350 comunas, naturalmente el desafío es muy grande. Entonces nosotros hemos ido tratando de empujar desde la fundación todas aquellas localidades que no tenían conectividad primero. Y ahí hicimos un listado de las 1.400 localidades que no habían, y ese fue nuestro objetivo. Primero llegar a donde no había conectividad. Luego lo que hay que hacer, y yo me parece que eso es razonable, es seguir empujando con mucha fuerza la capilaridad que habló tanto la alcaldesa María Pinto, cuánto cariño le tengo, y la alcaldesa La Pintana. Entonces, nada, hoy día, sin duda, yo creo que lo que tenemos que discutir, y esa es parte de la reflexión que estamos conversando acá, es cómo nos vamos a preocupar, y aquí hay un tema que yo dejo planteado, del último 20%. Nosotros desde Fundación País Digital vemos que la línea de conectividad fija viene creciendo con mucha fuerza y va a llegar probablemente al 80%. Pero lo mismo que ha pasado en todas las industrias. Piensen en la industria del agua, en las aguas rurales. Piensen en la industria de los servicios, en los servicios más rurales. En la industria energética, lo que nos costó llegar al 100%. ¿Qué va a pasar con los primeros 2 deciles en esta industria, en la ruralidad, dada la geografía que tenemos? Es muy compleja. Y por lo tanto, como gobierno, entendiendo que hay miles de necesidades, porque todos tenemos en distintas áreas necesidades, ¿cómo logramos que esta, eso es lo que empujamos nosotros desde la Fundación, sea prioridad número 1? ¿Cómo logramos, nosotros entendemos desde País Digital, que sin conectividad tú estás fuera del mundo, por tanto la brecha se hace demasiado grande? Gracias, Pelayo. Y no sé si las alcaldesas quieren aportar algo respecto de estas dos preguntas. Yo insistiría en un tema que tiene que ver con el subsidio. Me parece que mencionó Rodrigo Ramírez que $60 costaría en términos de infraestructura instalar a cada casa fibra óptica. Para nosotros eso significa 2.200 millones de pesos. Es parte del 10% de nuestro presupuesto. ¿Ya? Y eso es demasiado. O sea, para nosotros es no pagar el IVA. Los municipios, algo que creo que es bastante injusto,
aprovechándome que está el senador Letelier, pagamos IVA por el alumbrado público, por el agua, por regar las plazas, por el IVA que tenemos que ir a pagar por el botadero, que echamos la basura a un hoyo, que no hacemos a propósito nada con la bota de basura, sino que estamos preocupados de hacer otro hoyo, pero no producir nada con la basura. Pero también pagamos IVA. Eso significa, si nosotros dejáramos de pagar IVA, a lo mejor podríamos subvencionar estos $60 para poder ir con fibra óptica a cada una de las casas de la comuna de La Pintana. Nosotros tenemos 50.000 viviendas, pero hoy día ese presupuesto no lo podemos solventar. ¿Ya? O sea, tendríamos que dejar de pagar el IVA y estamos obligados a pagar el IVA. Por lo tanto, creo que esa es la realidad de las comunas en el país. Nosotros dependemos esencialmente del Fondo Común Municipal, así como otras comunas. Yo quiero agradecer también la solidaridad de las comunas más ricas de este país, que son 4, que solventan bastante de su presupuesto para aportar solidariamente al Fondo Común Municipal, ¿ya? Y el Estado del presupuesto de la Nación solo pone el 3%. Pone menos que las comunas más ricas al Fondo Común Municipal. Por lo tanto, yo creo y quiero insistir que el Estado debería aportar un subsidio, así como aporta un subsidio al agua potable a personas que no pueden solventar el pago completo del agua potable, que le pagamos a una empresa privada. También debiera generar un subsidio para Internet. Quiero insistir puntualmente en ese punto, ¿ya? Que creo que es demasiado esperar 10 años a generar una constitución donde yo tengo esperanza que sea un derecho, el derecho a que tenemos todos, como el agua, como la energía. Yo espero que también sea un derecho el Internet y no un privilegio, pero creo que hoy día podríamos dar paso a generar un subsidio a Internet a aquellas personas que no tienen las capacidades para generar una óptima conexión de Internet. Muchas gracias, alcaldesa. Me gustaría escuchar a la alcaldesa Jessica Moalim respecto a este punto, que también lo planteó. Y aquí hay una diferencia que también marca el tema de la ruralidad, ¿no es cierto? Que posiblemente la densidad poblacional sea más baja y las distancias que hay que recorrer sean distintas. Por lo tanto, su opinión respecto de si es necesario este subsidio o no para esta capilaridad final y poder llegar efectivamente dentro de los hogares. Y también me pareció escucharla de algunas unidades productivas dentro de la comuna. Más que algunas unidades productivas, somos 16.000 hectáreas del valle más productivo de la región metropolitana. La verdad es que yo creo que deberíamos incluir dentro de los subsidios de vivienda la mejora para poder tener conectividad. El tema de la fibra óptica tiene un costo muy alto y además no está planteado el grave problema que hoy día tenemos de robo de los cables, lo que hace con que las empresas obviamente en grandes extensiones no tengan interés en invertir. Muchas veces en ignorancia, ¿cierto?, de los ladrones de cable, la cantidad de cobre que puedan sacar es cero, prácticamente nula, pero es un punto que desincentiva la inversión. Yo creo que deberíamos tratar de tener el Wi-Fi a través de antena satelital para que pudiéramos tener una red permanente, una buena calidad de comunicación. En lugares de pocas viviendas y de dispersión, creo que debemos buscar otro tipo de alternativas que sean más eficientes, a menor costo, pero que sean efectivas. Y eso es lo que falta. Falta mirar desde lo local, ¿cierto? Y no desde el paraguas nacional. Yo creo que hay una miopía en nuestro Congreso Nacional que conoce poco del territorio y que con ello, ¿cierto?, las políticas públicas se aplican de una sola forma
sin mirar las diferencias. Por eso me sentí tan ofendida, Cristian, respecto a, a la discriminación que acabas de hacer respecto a cuáles son las comunas que tienen brecha. Las 18 comunas rurales de nuestra región metropolitana, que aportamos al turismo, que aportamos al medio ambiente, que aportamos a la alimentación, ¿cierto? No solamente del país, sino que también exportamos, hoy día tienen que pagar sus patentes de inversión en la región metropolitana, en la provincia de Santiago, enriqueciendo una vez más y concentrando la riqueza y el poder en vez de distribuirlo. ¿Por qué? Porque aquí no pueden hacer negocios, porque aquí no tienen estabilidad. Y los únicos que invierten finalmente son ellos o nosotros a través de proyectos que nos cuestan mucho y que son muy difíciles de mantener. Yo estaba escuchando las cifras de mi querida amiga, a quien quiero saludar y solidarizar totalmente con todo lo que ha dicho. Y decirle, independiente de las diferencias de densidad poblacional, los dramas son los mismos y en lo rural es mucho más profundo. Yo quiero solo contarle a ustedes que están en su oficina y que no tienen idea de la realidad rural, que para poder ir al médico, nuestra gente tiene que ir 58 kilómetros para poder llegar a un hospital. Y la medicina digital es imposible de aplicar. Hoy día la gente se muere esperando o tiene que ir a pedir hora, ¿cierto?, a un hospital y tiene que viajar para ello, porque ni siquiera tenemos la posibilidad de conectividad. Entonces, esto va mucho más allá. Yo quiero llamar, ¿cierto?, al Congreso Nacional a tomar esta sentida demanda de la comunidad y también decirle a la comunidad que está viendo que no son los municipios los que tienen que solucionar y que no tienen las herramientas y que las políticas públicas se ven en el Ejecutivo y en el Legislativo y nosotros somos una caja que aplica las políticas públicas en las cuales nunca somos involucrados, especialmente en este tipo de servicios. La legislación se hace desde el Ejecutivo, se aprueba en el Legislativo y nosotros somos meros ventanillas, pero sí la comunidad nos culpa a nosotros por la falta de conectividad. Ya es hora que la gente sepa quiénes son los responsables. Es el Estado, ¿cierto?, a través de los diferentes poderes y la empresa privada que no tiene interés donde no hay lucro. Muchas gracias, alcaldesa. Me voy a disculpar nuevamente, digamos, por la imprudencia que cometí ya, pero sinceramente le quiero transmitir que lo que yo mostré son los datos de la Subsecretaría de Telecomunicaciones y ya tomamos nota de que esos datos no incluyen el detalle de la ruralidad que usted nos señalaba. Entonces, la gracia que creo que tenemos es que hemos invitado justamente a dos alcaldesas de comunas que son representativas de los problemas y tal como dice usted, los problemas son los mismos al final, más allá de la infraestructura no, porque tiene que ver con las personas. Y me quedo con lo último que planteó respecto de las políticas públicas, porque yo coincido con usted de que las políticas públicas principalmente vienen del Estado central y de la legislación que se genera a partir de ahí. Dicho esto, quiero aprovechar de que si todavía el senador Letelier está con nosotros, darle la palabra unos 3 minutos para que nos cuente desde el punto de vista del Congreso qué es lo que se está haciendo y desde el punto de vista personal de él en qué hay que trabajar en este tema que se ha planteado. Muchas gracias, Cristian. Quiero saludar a todas y a todos. Agradecer al Consejo de Política e Infraestructura por esta iniciativa, saludar a los y las expositoras, en forma muy particular a la alcaldesa. Yo soy y vivo en Rengo. Se lo quiero comentar a Jessica. Uno tiene muchos prejuicios en la vida. Yo creo que es bueno eliminar prejuicios para tener buenos diálogos. Rengo es la comuna que tiene una de las peores coberturas y servicios de Internet del país. Y no me siento orgulloso de aquello. Es un dato. ¿Y cuál es el problema hoy para situar el contexto? Internet es un elemento fundamental para el ejercicio de los derechos. Yo no diría que es un derecho humano el Internet, pero es un elemento fundamental del siglo XXI para el ejercicio de los derechos de las personas. Sus derechos políticos, derechos civiles, derechos económicos, derechos culturales.
Y por ende, es por ello que esto es tan importante, el acceso a Internet. Esto es uno de los principios que necesitamos y que está en la ley de servicios de Internet como servicio público. Es un principio muy importante, pero en este, que no es el único principio, está tanto el despliegue de infraestructura como la accesibilidad por temas de precio. Es cierto, varios de ustedes han tocado un problema que es de calidad. Yo quiero decir que ese no es un problema del Congreso, es un problema de las empresas y de la Subsecretaría de Telecomunicaciones. Chile fue un país pionero en sacar adelante la ley sobre calidad y velocidades mínimas. El gobierno se ha demorado una brutalidad en sacar la institucionalidad y por desgracia tenemos una subsecretaría, Rodrigo Ramírez lo sabe, que es probablemente la única subsecretaría que no tiene ningún servicio que dependa de ella. No tiene ni una superintendencia para poder garantizar la imposición adecuada de la fiscalización necesaria sobre temas como de calidad. Pero me voy al tema más central. Rodrigo ha planteado el tema de la permisología. Tuvimos una gran batalla por la ley de colocalización, no queríamos estructuras de antena en todos lados. Eso sigue siendo un problema. Se impuso a la industria, disculpen la forma de decirlo, la ley de roaming para que estén obligados del servicio una a otra en ciertos lugares. Pero nuestro mayor problema es que Internet sea un servicio público. ¿Por qué? Para que el Estado asuma mayor responsabilidad. Y uno de los debates que es fundamental es qué pasa con el Fondo de Telecomunicaciones. El Fondo de Telecomunicaciones se usó a partir de los 90 y el 2000 para subsidiar la instalación de antenas. Y estoy seguro que todos nosotros hemos conocido esa experiencia, pero la instalación de antenas no es suficiente. Eso permitió que uno tuviera conectividad de teléfono. Pero fue eso. Hoy en día el gran desafío no es 5G para el país, para los consumidores. Es 4G y es 3G, es decir, comunicación fluida por Internet. Y para ello necesitamos que esa plata pública no solo se invierta en antenas, sino que pueda establecer subsidios públicos. Yo creo que esto es uno de los temas. Y el otro, que es fundamental, necesitamos cambiar las concesiones que tiene la industria de telecomunicaciones. Cuando se da una concesión a los canales de televisión o los transmisores de televisión, se le pone la lógica que no solamente tienen que cubrir un espacio geográfico, sino también a todos los usuarios que estén en ese espacio. ¿Qué es lo que le pasa a María Pinto? ¿Qué es lo que pasa a La Pintana? Técnicamente están dentro de las áreas de concesiones de las empresas, pero las empresas no tienen ningún incentivo, como las alcaldesas han dicho, de dar un servicio de calidad. Descreman el negocio en ciertas comunas, sacan sus utilidades ahí y en las otras hacen un esfuerzo mínimo. Necesitamos cambiar la naturaleza de las concesiones y para ello, y quiero terminar con esto, yo creo que es fundamental el nuevo pacto público-privado. Aquí, si no hacemos un nuevo pacto público-privado, en particular en Internet, va a ser imposible que los ciudadanos de La Pintana, María Pinto, de Rengo, ejerzan sus derechos. Y lo único que se genera es, no quiero que se entienda mal el concepto que voy a usar, pero la rabia que expresa la alcaldesa de María Pinto, que no es un problema personal, porque está representando sus ciudadanas y ciudadanos que no pueden ejercer sus derechos por el lugar geográfico donde viven. Y yo creo que en esto el CPI puede ayudarnos mucho en redefinir. En particular, yo quiero recordar que hay alguien aquí presente que estuvo en el origen del subsidio del agua potable en nuestro país, cuando desde el Ministerio de Economía se creó el subsidio al agua potable. Al principio mucha gente lo cuestionó porque decían que eso era algo antimercado, que no correspondía, y ha demostrado ser algo fundamental para asegurar el acceso a un servicio básico. Internet es un servicio básico, tiene que ser declarado por ley como un servicio público y de ahí dar el pie para que el Estado subsidie, porque el caso de La Pintana, María Pinto, pueden tener toda la infraestructura que quieran, pero eso no asegura que la gente se va a conectar, porque no tienen la plata para pagar la cuenta.
y eso es fundamental, que la accesibilidad la entendamos siempre como infraestructura, pero también el derecho a conexión. No todas las casas tienen computadoras, no todas las casas tienen tablet, y los niños en nuestro país no pueden estudiar a través de un celular, que es lo que les pasa a decenas de miles de niños hoy en día. Muchas gracias. Gracias, senador Letelier. Bueno, se nos llegó la hora y quedaron tres preguntas pendientes que las vamos a responder por correo a quienes las plantearon. Y vamos a cerrar por lo tanto. Primero, obviamente, agradecer a los expositores, a Pelayo Covarrubia, a Rodrigo Ramírez, agradecer especialmente a las alcaldesas, digamos, que en su agenda se han dado el tiempo para estar aquí, en un tema que creemos que es relevante tanto para ellas como para nosotros, la alcaldesa Jessica Maulin de María Pinto y Claudia Pizarro de La Pintana. Agradecer la participación del senador Letelier, digamos, que ha mostrado una disposición estupenda porque ha participado de toda la reunión y ha intervenido y no en el panel, sino que como un espectador más, pero atendiendo los temas importantes. Como CPI, ya como Consejo de Política de Infraestructura, ya creemos que se debe lograr que el Internet llegue a todos los hogares. Ese es el motivo de este diálogo y el motivo del trabajo que hemos estado realizando. Y cuando hablamos de todos los hogares, estamos hablando de sectores urbanos y rurales, y para eso hemos perfeccionaremos a partir de este diálogo distintas propuestas. Agradecemos la franqueza, la interpelación que nos han hecho las alcaldesas, porque la verdad es esa y eso nos remece y nos motiva. Y para hacer un resumen, algunas de las conclusiones de lo que se ha planteado, ¿ya? Y que hacemos parte de la propuesta como CPI. Uno, se ha dicho, ¿no es cierto?, no podemos esperar 10 años, el desafío de Internet para todos y todas debe tener un sentido de urgencia en los sectores urbanos y rurales. Y este es un llamado al sector público y a las empresas. Y en el sector público han estado las alcaldesas, gobierno local, pero también hay que mover al Ejecutivo y al Parlamento. Dos, en términos de inversión, ¿ya? Proponemos, y así lo hemos planteado, y esa es parte de la esencia del Consejo, ¿no es cierto?, que se realice esta inversión necesaria de los 25.000 millones de dólares, ¿ya? Pero asegurándonos que esta inversión también de alguna manera facilite, complemente, permita la capilaridad y que se hayan, por lo tanto, acceso a hogares con menos recursos, ¿ya? Y en comunas en particular como las que hemos visto aquí, que La Pintana y María Pinto, logren esta cobertura y acceso del 100%. Nosotros distinguimos entre cobertura, que es lo que pasa por encima de uno, y el acceso es la posibilidad real de conectarse, de tener esa conexión desde la fibra óptica, o tener el dinero para poder pagar la cuenta, o tener el dispositivo que permita conectarse. Entonces hay una diferencia para nosotros entre cobertura y acceso, y queremos que las dos sean del 100%. Tercero, nos parece interesante e importante, lo ha planteado el senador Letelier en este momento también, ¿no es cierto?, el carácter del servicio público de Internet que permite un mayor accionar de parte del Estado y requiere subsidios a los más vulnerables, como por ejemplo existe en el agua potable. Ello permitiría el acceso, ¿no es cierto?, y acelerar las inversiones, porque al permitir el acceso además le damos uso a esas inversiones en infraestructura. Y finalmente, reiterar el ADN del Consejo, ¿no es cierto?, hacer un esfuerzo conjunto entre el sector público, municipio y el sector privado para acelerar el tema de esta tramitología o permisos, ¿no es cierto?, para lo cual hay que asumir un rol articulador, coordinador de 350 y tantos municipios, ¿no es cierto?, más otras tantas autoridades que participan en estos permisos, de modo de agilizarlo y de esa manera acelerar la inversión. Yo creo que en estos 4 puntos nos quedamos, ¿no es cierto?, que es urgente, hay que realizar las inversiones, el carácter del servicio público, los subsidios y el esfuerzo para simplificar la tramitación de los permisos. Así que nuevamente agradecerle a nuestros panelistas, al público en general, ¿no es cierto?, e invitarles a que sigamos dialogando en lo que nos enfrenta hacia adelante. No solo tenemos temas de votaciones en la Constitución, sino que también elecciones presidenciales y obviamente el
Consejo desde ese punto de vista hará conocer sus planteamientos. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Chao, chao, por gracias. acompañarnos en este Gracias, hasta evento. luego. Gracias. Que estén muy bien. Saludos, gracias Cristian, gracias Rodrigo. Saludos, Gracias, chao. hasta luego. Hasta luego. Chao, chao. Gracias. Terminó.